Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es en el nombre de Cristo nuestro privilegio comentar el día de hoy la lección número 12, titulada Juzgado y Crucificado. Mis queridos amigos, el día de hoy nosotros tenemos una tarea sublime, más que sublime, excelsa, bendita y privilegiada, que es contemplar a Cristo en sus últimas horas, cuando fue llevado al juzgado de Pilato y demás, y luego su posterior cruz del Calvario. Contemplar la cruz es para nosotros objeto de estudio por los siglos de los siglos. Así que el día de hoy, sencillamente antes de orar y pedirle a Dios que nos muestre a Cristo crucificado delante de nuestros ojos, queremos recordar nuestros dos complementos, nuestro bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga aparecerá en su momento allí en la descripción de este video y en los comentarios del mismo, juntamente con nuestro comentario, este es nuestro segundo complemento, nuestro comentario al texto bíblico totalmente en vivo, que realizamos cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que en el nombre de Jesucristo, por favor, vamos a orar y así le pediremos a nuestro Padre Celestial que por medio de su Espíritu Santo pueda elevar nuestras mentes y mostrarnos a Cristo crucificado delante de nuestros ojos. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y santo, glorioso seas por los siglos de los siglos. Nuestro Padre, hoy queremos en el nombre de Cristo, Señor, acercarnos delante de tu trono y en virtud de los méritos de Cristo pedirte, Señor, que nos presentes delante de nuestros ojos por medio de tu palabra a Cristo crucificado, Señor. Que le veamos, que nuestro yo sea humillado, Señor, y allí desde el polvo de la tierra ser atraídos a la cruz y contemplar a aquel que es nuestra vida, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra glorificación y nuestra sabiduría, Señor. Por favor, Padre, danos un vistazo de la cruz, aquí y ahora, Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria, mientras nos permites estudiar este tema por la eternidad. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, el día de hoy quisiera comenzar con una cita. Vamos a leer esta cita que encontramos en El deseado de todas las gentes, página número 63, párrafo 2 de la versión electrónica. En caso que usted no tenga la versión electrónica, sencillamente se trata del capítulo número 8, titulado La visita de Pascua. Mira lo que dice esta cita impresionante. ¿Por qué vamos a comenzar con esta cita? Porque queremos que esta cita pueda trazar, pueda marcar, pueda orientarnos mediante nuestro estudio a la contemplación de Cristo y saber cuál es el propósito de tener comprensión del plan de salvación contemplando a Cristo en su cruz. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que esto hará por nosotros. Mire lo que nos dice esta cita de la mensajera del Señor en El deseado de todas las gentes, página 63. Dice así: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena.
especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos el día de hoy. Queremos contemplar a Cristo y estar allí al pie de la cruz. ¿Para qué? Para que nuestro yo sea llevado al polvo de la tierra. Para que Cristo sea glorificado y entronizado en nuestros corazones y nuestras vidas sean completamente suyas. Allí queremos permanecer al pie de la cruz, al haberle contemplado y recibir de lo alto vida de Dios, vida que viene del cielo, nuevos pensamientos, nuevos fines y la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, allí al pie de la cruz. Marcos capítulo número 15 es nuestro texto para el día de hoy. Así que vamos a comenzar a leerlo. Marcos capítulo número 15 nos dice así sus primeros versículos. Leamos juntos. Muy de mañana, dice el texto bíblico, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a parar aquí por un momento. Lo que nosotros estamos viendo es algo impresionante. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un concilio de los líderes principales del judaísmo que van o acuden a Pilato para buscar la aprobación y darle muerte a Jesús. El concilio principal de los judíos o el Sanedrín acostumbraba a hacer tal cosa. ¿Por qué razón? Porque siendo una provincia romana, Jerusalén y su concilio no podían dictar sentencia de muerte y ejecutarla sobre nadie a menos que fuese aprobado por la potencia extranjera que los dominaba y los gobernaba. Lo interesante es que aquí, lo que de otra manera y en otras circunstancias son enemigos, es decir, un pueblo judío que está invadido, que está tomado, que está siendo dominado por una potencia extranjera, estos dos elementos, como Roma y los judíos, que en cualquier otra circunstancia serían enemigos, aquí para procurar la sentencia de Cristo, estos dos poderes se unen. Y no solamente se va a unir el pueblo, la multitud, el concilio, sino que en otros evangelios está claro que Pilato manda a Cristo a Herodes, rey de los judíos, para congraciarse y hacer paz con él. En otras palabras, los elementos o facciones que anteriormente están enemistados se unen con el propósito de llevar a Cristo a la cruz. Y es exactamente lo que ocurre también con el remanente de Cristo en el tiempo del fin.
En el tiempo del fin, los poderes que anteriormente están separados, como la religión y el Estado, y la facción espiritista, la manifestación espiritista satánica, que anteriormente entonces estaban bien separados y delineados, van a formar una coalición con la finalidad de sentenciar al remanente de Cristo a muerte. Y esto es tremendo. Ahora, nosotros tenemos por delante la lección de Cristo en sus últimos días, no solamente para aprender sobre el plan de la salvación, sino también para mirar y ver cómo hemos de prepararnos para ese día final en donde los poderes que ahora están separados, los poderes del mundo, van a formar una coalición para buscar la sentencia del remanente. Pilato no era para nada un hombre que contaba o gozaba con del favor del pueblo judío. Lucas capítulo 13 y los primeros versículos nos hablan de aquel atroz episodio en donde Pilato mezcló la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios. Aparentemente fue una reacción de represión para unos galileos que se habían levantado en sedición. Aquí entonces los judíos, el principal concilio de los judíos, que fueron a Pilato para buscar la aprobación de la sentencia de muerte, o mejor dicho, para buscar de Pilato la aprobación sobre la ejecución de la muerte de Cristo, pensaban estos líderes judíos que Pilato iba a reaccionar y actuar como otras veces lo había hecho. Pilato aparentemente es descrito en el deseado de todas las gentes como un hombre que le valía poco o nada la vida de un reo que era traído a él. Poco o nada le valía a Pilato la vida de un hombre que había sido traído delante de él por el concilio de los judíos. Y muchas veces había firmado rápidamente la aprobación para que se ejecutase sentencia de muerte sobre aquel que era traído a él. Ahora las cosas no eran diferentes. Pilato había sido despertado temprano en la mañana para atender este caso y se proponía despacharlo rápidamente. Sin embargo, el deseado de todas las gentes nos dice que acostumbrado a mirar en los reos que eran traídos delante de él el rostro de un vil criminal, el rostro de un sedicioso, de un rebelde. Ahora Pilato estaba maravillado, pues contemplaba un rostro digno, sereno, que le maravillaba. El deseado de todas las gentes dice, atención con esta frase, dice que su mejor naturaleza, es decir, la mejor naturaleza de Pilato, fue despertada. En otras palabras, aquí y ahora estaba la oportunidad de Pilato. Aquí y ahora se encontraba el momento decisivo de su vida. ¿Qué sería del destino y vida de Pilato si ese momento de oportunidad hubiese sido aprovechada? Al contemplar al Hijo, sereno y de porte digno delante de él, Pilato comenzó a estremecerse por dentro, de modo que su mejor naturaleza fue despertada y comenzó a preguntarle al reo: ¿eres tú el rey de los judíos? Otros evangelios nos dicen que Jesús respondió a Pilato: ¿dices esto de ti mismo o lo dices por lo que otros han dicho? En esta pregunta que otros evangelios nos testifican, Jesucristo estaba llamando a Pilato a una entrega a él.
Pero, según nos reporta el deseado de todas las gentes, Pilato permitió que su orgullo ahogase el deseo de rendirse en adoración y fe ante el Hijo de Dios. Al permitir que su orgullo ahogase aquel deseo, la oportunidad gloriosa de Pilato se había ido. Oh, mis amigos, ¿cuántas veces el orgullo? ¿Cuántas veces el deseo de sostener nuestra autoridad? ¿Cuántas veces el deseo de seguir siendo nosotros los que estamos a la cabeza, los que estamos al frente del cargo? ¿Cuántas veces el deseo de permanecer regios ante toda circunstancia ha impedido que el Espíritu Santo toque el corazón? Ha impedido, mejor dicho, que el Espíritu Santo continúe la obra que había comenzado de impresionarnos con los encantos incomparables de Cristo. Aquí está un hombre lleno de autoridad y poder, autoridad que Cristo le dice que no tuviese si no le fuese dada por el cielo. Aquí está un hombre que está prefiriendo su poder, su riqueza, su influencia, su autoridad, su carácter y fama reconocido por regio, por duro. Aquí está un hombre que está prefiriendo eso que la majestad del cielo que se encontraba delante de sí, humillado entre los hombres porque las horas de las tinieblas habían llegado, pero en su porte digno y sereno le daba la oportunidad de formar parte de su reino. La autoridad, la influencia, la grandeza y la fama fueron preferidas y Pilato tuvo su última oportunidad. Otros evangelios nos dicen lo que había acontecido con la esposa de Pilato. Aquí tenemos la evidencia de que Dios estaba buscando a este hombre, de que Dios le estaba dando la oportunidad para ser salvo, para humillarse al pie de aquel que ahora contemplaba y que lo tenía delante de sí. Incluso la pregunta por la verdad, ¿qué es la verdad que Pilato no permitió a Cristo responder? Nos muestra cuán cerca de la salvación estuvo este líder de Roma. Cristo daba la oportunidad para todos. Bendito sea el Señor. Continuamos leyendo, versículo 6 en adelante. Atención, lo que vamos a leer es bien importante, bien interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que nos va a dar la reflexión, como si fuese, permítanme la palabra, por favor, la reflexión teórica, la reflexión argumentativa, ¿ok? Coherente, punto por punto, de la cruz. Pablo nos va a regalar eso. Pablo nos va a regalar, por ejemplo, en versículos los significados más amplios de la cruz en el gran plan de Dios de manera ordenada, coherente. Pablo nos va a dar la teoría reflexiva sobre la cruz. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo número 3 y 4. ¿Ok? Para que lo que era imposible para el hombre, ¿ok? Porque lo que era imposible para el hombre, por cuanto era débil por la carne, mejor dicho, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Esos son
Esa es la exposición teórica del Evangelio con el poder del Espíritu para que comprendamos lo que sucedió en la cruz. Atención, pero en el Evangelio nosotros no tenemos la teoría reflexiva de la cruz. En el Evangelio tenemos la presentación de la cruz, tal como ocurrió en la historia, para que nosotros podamos comprender la cruz y extraer de ella significados que el Espíritu pueda guiar cuando contemplamos la historia real de la cruz. En los evangelios tenemos la historia real de la cruz para que podamos reflexionar en esa visión, permitiendo que la imaginación pueda ser tomada por cada punto y así crecer a la imagen de aquel que contemplamos. Vamos entonces a contemplar la realidad histórica de la cruz y lo que ocurrió allí que nos puede ilustrar más sobre el significado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Vamos a Marcos 15, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Pilato le soltaba un preso. Sigue diciendo. Y había uno que se llamaba Barrabás, que vendría a significar en español hijo del Padre. Barrabás, ¿ok? Hijo del Padre. Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a parar aquí un momento. ¿Qué es lo interesante acerca de Barrabás? Ok, nota esto. Vamos a poner un ejemplo hipotético que nos permita comprender lo que está sucediendo aquí con Barrabás. Vamos a poner el ejemplo hipotético, atención, de que Barrabás en años posteriores, en unos meses posteriores, se encontrase con la predicación, digamos, de Pedro, de Felipe, de alguno de los apóstoles. Ok, vamos a suponer que Barrabás se encuentra con la predicación de Pedro y allí cerca del templo, cuando se está predicando, Pedro dice que Cristo es aquel a quien Dios envió a Israel para arrepentimiento a fin de que vivan. Una pregunta. ¿Barrabás vivió ese día por causa de arrepentimiento? ¿Barrabás estaba arrepentido cuando fue sustituido por aquel reo que era inocente, santo, sin mancha, apartado de los pecadores? Barrabás estaba arrepentido cuando recibió de manera impresionante, como si el relato estuviese allí para decirnos el significado de la cruz. Barrabás estaba arrepentido cuando su vida fue puesta en libertad y Cristo tomó su lugar, porque allí estaba ese hombre cuyo nombre significa Hijo del Padre, para ser crucificado junto con sus compañeros de motín por rebelión y sedición contra Roma y su autoridad. Allí estaba ese hombre sin arrepentimiento, cuya vida fue puesta en libertad cuando Cristo tomó su lugar. ¿Qué significa eso, mis amigos? Barrabás probablemente representa la raza humana, que como hijos del Padre Celestial
recibimos la vida del Hijo de Dios mucho antes de que estuviésemos arrepentidos, mucho antes de que hubiésemos pedido o cedido ante la gracia de Cristo. Antes de que nosotros hubiésemos sentido alguna atracción a la cruz, Cristo nos dio vida por su muerte en la cruz para que podamos en vida verle, contemplarle y ser así atraídos por su gracia para que nos arrepintiésemos. Es una cosa maravillosa lo que estamos viendo aquí. Aquel que ni siquiera tenía comprensión de lo que estaba sucediendo estaba siendo librado literalmente de la muerte por causa de Cristo, de su sumisión, de su entrega a la voluntad del Padre. Así también sucede con nosotros. Antes de que nosotros estuviésemos arrepentidos, lo pidiésemos, incluso nos interesase o conociésemos lo que allí estaba sucediendo, Cristo estaba tomando el lugar de la humanidad para dejar a la humanidad con vida, para que en vida le viésemos en la cruz y nos rindiésemos ante los pies de la cruz. Esto es una cosa maravillosa. Dios nos dio vida en Cristo. Dios nos dio vida por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La muerte del Hijo de Dios en la cruz es la vida del mundo para que el mundo pueda arrepentirse, para que el mundo pueda ceder ante la gracia que lo atrae, para que el mundo pueda mirar a la cruz y escuchar de parte del Redentor: mírame, vuélvete a mí, que yo te redimí. De eso se trata, mis amigos. De eso se trata la historia de Barrabás. Allí, en el relato original de la cruz, para que podamos comprender, analizar y ver lo que está sucediendo allí a beneficio de todos. A beneficio de todos, a beneficio incluso de Pilato, a beneficio de los soldados que los van a maltratar y de él se burlaban, a beneficio de todos. Cristo decidió dejar la raza humana viva para que le viesen en la cruz. Y eso es exactamente lo que ocurre en el jardín del Edén. En el jardín del Edén el ser humano tenía la sentencia de pena de muerte sobre sus cabezas y no merecía ya la raza humana ni una sola bocanada de aire, rayo de sol o partícula de alimento. Pero la razón por la cual el ser humano no fue aniquilado en el acto, pues Dios había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. La razón por la que el ser humano no fue aniquilado en el momento fue porque Cristo, el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar incluso antes de que Adán y Eva se hubiesen arrepentido, y decidió Cristo estar delante de su Padre y decir: el hombre vivirá, el hombre tendrá otra oportunidad. Yo llevaré su culpa, yo llevaré su pecado. Oh mis amigos, la muerte del Hijo de Dios en la cruz es la vida del mundo. Hoy usted y yo estamos vivos por causa de ese amor que nos amó primero. Y nos amó primero verdadera y realmente, tomando nuestra muerte para darnos vida a fin de que podamos oír la palabra de la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo. La palabra del Señor entonces nos dice lo que sucedió luego de que Pilato entregó a Cristo para que fuese crucificado. Marcos 15, versículo 16 en adelante nos dice lo siguiente: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio,
Y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Que era una burla implicando lo que se le decía al César cuando era saludado: Salve, César, emperador. Aquí se lo están aplicando a Cristo: Salve, Rey de los judíos. Lo que estos soldados no disciernen es que sus palabras los condenarán en el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo y conforme a su evangelio los secretos de los hombres. En ese día sus palabras los condenarán. Sigue diciendo el texto bíblico: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Él, como oveja que va al matadero, no abrió su boca. Y mis amigos, está allí en la lección de la escuela sabática. El flagelo romano era un instrumento tan terrible en cuyas puntas de cuero estaban vidrio, huesos, clavos, con la finalidad de dejar hasta casi muerto a aquel que era azotado. Todo para producir la más alta crueldad y despojar de todas sus fuerzas a aquel que posteriormente iba a ser crucificado. La pregunta es: ¿por qué el Maestro? ¿Por qué aquel cuyo carácter de amor solamente había levantado sus manos para bendecir y sanar? ¿Por qué él pasaba por eso? Desde el punto de vista humano, el concilio lo había llevado para deshacerse de él, para rechazar la presencia e influencia de aquel que por su sola presencia delante de ellos les reprochaba su vida lícita, su vida de pecado, su vida licenciosa, su vida licenciosa, su vida llena de pecado, su pompa religiosa. Pero aquí, en el gran plan de Dios, Cristo está siendo entregado por cada uno de nosotros. Y Él, manso y sin abrir su boca, está recibiendo lo que venga sobre Él antes que apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. Durante el Getsemaní, su naturaleza humana había rehuido 3 veces el gran sacrificio, pidiéndole al Padre que lo librara de la muerte si eso era posible. Pero aquí, habiendo aceptado y sometido su voluntad a la del Padre, está recibiendo lo que venga para mostrar cuán terrible es el corazón humano, cuán podrido de pecado es la raza humana, que puede hacer eso al príncipe de la vida y dar testimonio al universo de cuán vil y asesino es el príncipe de las tinieblas, Satanás,
para despojarlo de las últimas simpatías con las que gozaba de los ángeles celestiales y mostrar así su verdadero carácter, el verdadero carácter de la rebelión delante de los mundos no caídos, que así participan de las glorias de nuestra redención, al ser confirmados en lealtad a Cristo, en lealtad a Dios y su trono, por medio de lo que Cristo estaba mostrando en la tierra acerca del carácter de su Padre. Dios verdaderamente es abnegado. El Dios santísimo de los cielos verdaderamente está dispuesto a conocer el sufrimiento, a participar de los dolores de la humanidad. Él está dispuesto a conocer en propia carne lo que duele, la maldad y el mal en el universo, para así vencerlo y finalmente un día ponerle fin. Dios es verdaderamente bueno, verdaderamente abnegado, y aquí vemos su carácter desplegado en Cristo, el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Mira lo que nos dice la palabra a partir del versículo 21 en adelante. Dice así el texto bíblico. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Mira qué cosa tan maravillosa. Mira qué ironía. Pilato daba la orden, había dado la orden de que se escribiera en un letrero, Rey de los Judíos. Mis amigos, el que estaba siendo crucificado era el Rey de los Judíos verdaderamente. Y aunque ese letrero sencillamente significaba la causa legal por la cual era condenado, era al mismo tiempo una declaración que condenaba a todos aquellos que habían tenido parte en su crucifixión. Porque ¿cómo van a condenar al Rey de los Judíos? ¿Cómo van a matar a aquel a quien Dios les había dado por rey? Y la ironía es que aunque el letrero era una causa legal y al mismo tiempo era una burla para aquel que era crucificado, las palabras del letrero eran correctas. Las palabras del letrero eran una descripción acertada de la realidad que estaba teniendo lugar. El Rey de los judíos, el Rey verdadero de Israel, el Rey que Dios les había dado, estaba siendo desechado y contado entre los criminales y pecadores y desechado por el pueblo a quien él había venido a salvar. Era una condenación impresionante, aquella en la que todo aquel que tomó parte en la cruz estaba participando. Y hermanos míos, nosotros los que creemos, nosotros los que nos hemos humillado delante de la cruz, nosotros los que hemos sentido la atracción de su gracia y hemos creído lo que allí sucedió, nosotros no somos mejores que ellos. Oh, esa gente, qué cruel, qué maldad, qué cosa tan terrible, cómo esa gente va a caer en eso. Nosotros no somos mejores que ellos. La razón por la que Cristo estaba allí aceptando la cruz fue por mis pecados. Yo tuve parte en esa hora. Y cada vez
cada vez que por no permanecer en Cristo, yo caigo en pecado y pisoteo aquella gracia, yo soy responsable de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Por eso, mis hermanos, la cruz nos muestra la maldad de esto que hay aquí en el pecho. La cruz muestra mi maldad. La cruz muestra que toda vez que soy tentado a poner el orgullo, mi influencia, mi interés personal, mi egoísta corazón por encima de la voluntad de Dios, yo soy culpable de esa muerte cuando cedo ante ese interés, ante ese yo de semejante de Cristo, ante ese deseo pecaminoso o pasión que se revela contra la voluntad de Dios. Cuando yo cedo a eso, yo soy responsable. Por eso, mis amigos, la cruz es un llamado que nos confronta a todos directamente para mostrarnos la maldad del corazón y el único camino, el único medio que puede restaurarnos, contemplar a Cristo crucificado para ser nosotros transformados. Seguimos leyendo. Dice el texto bíblico a partir del verso 27 lo siguiente: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Otros textos de los evangelios nos van a decir lo que sucedió con ellos. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí está Jesús en los últimos momentos de su vida. Y aquí el Hijo de Dios se confía a su Padre, a pesar, escucha bien, de que aquella hora de tinieblas había cubierto de tal manera las circunstancias alrededor de Cristo, que Cristo no podía ver el rostro lleno de favor de su Padre, y la comunión con su Padre no era de ninguna forma visible. ¿Qué es lo que nos dice el deseado de todas las gentes acerca de esta circunstancia? Mira lo que nos va a decir. Esto es maravilloso, realmente maravilloso lo que nos va a decir el deseado de todas las gentes acerca de lo que Cristo experimentó en esta hora. Escucha bien, dice así: con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús.
El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Aquí hay la angustia misma que experimentarán los perdidos cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. La angustia de saber que la muerte resultará eterna. Cristo estaba experimentando esa angustia y temía que el pecado fuese tan ofensivo a Dios que su separación con el Padre resultase eterna. En otras palabras, Cristo muere en la cruz pensando que es posible que nunca más vuelva a salir del sepulcro ni ver el rostro de su Padre. Pues Cristo no veía su salida del sepulcro al tercer día. ¿Por qué? Porque era verdaderamente hombre. Había depuesto voluntariamente sus atributos de omnisapiencia y Cristo estaba sufriendo allí como verdadero ser humano cuando el pecado era condenado en la carne en semejanza humana. De manera que Cristo murió y experimentó la muerte eterna y murió temiendo que su separación resultase eterna. Aún así, Cristo no bajó de la cruz. Aún así estuvo dispuesto a morir eternamente si para eso o si con ello el hombre tenía vida. Oh, mis amigos, esto es verdadero amor. Y mira lo que nos dice la página 700, vamos a leer, página 704. La que leíamos era la página 701. Vamos a terminar con la lectura del párrafo 3. Estamos en el capítulo 78, titulado El Calvario, del libro deseado de todas las gentes. Y vamos a leer la página 704, párrafo 3. Mira lo que nos dice este párrafo. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. ¿Te das cuenta que Cristo experimentó la fe en su vida y de manera especial aquí en la cruz cuando las evidencias no le presentaban el rostro de su Padre o la comunión con su Padre o la aceptación de su Padre? Él por la fe confió en el carácter que había conocido de su Padre por medio de su providencia y las Sagradas Escrituras. Él allí experimentó lo que el remanente ha de tener y experimentar y guardar para ser victorioso en el tiempo del fin. Es decir, la fe de Jesús, la fe de la cual Jesús es el autor por haberla experimentado, la fe que Él aprendió para enseñárnosla a nosotros y dárnosla como don y hacerla Él mismo perfeccionar
para que pueda sostenernos en toda circunstancia. Cuando no tengamos evidencias de aceptación ni de comunión con Cristo, allí por la fe, de la misma manera que Jesús, podemos recordar su buen carácter, podemos recordar las Escrituras y someternos a Él, venga lo que venga, porque Él nos dio su fe y puede guardarnos de la misma manera en que Él creyó y por la fe llegó a ser vencedor. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea Jesucristo, que creyó para hacernos creer a nosotros y darnos su fe para que su fe sea una viviente realidad salvadora para nosotros. Bendito y santo sea nuestro amado Señor. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya podido contemplar a Cristo y Cristo crucificado, y el conocimiento del plan de la salvación subyugue por medio de un poder subyugador el yo, y allí en el polvo de la tierra, contemplando a Cristo, recibamos vida nueva, esperando que eso haya sucedido con cada uno de nosotros y que suceda diariamente, nos despedimos diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.